vamos a salir de aquí? ¿A la 1? No traigo reloj, déjenme ver. Ahí está. Y ese sí funciona, ¿verdad? Porque había uno que no funcionaba, a las 11:59. Bueno, antes que nada ya los saludamos, ya los saludé. Estoy muy contento, algo nervioso, pero muy contento porque el día de hoy está visitándonos mi madre y uno de mis hermanos, y eso me hace muy feliz. Sí, ahí se los presento. Le agradezco al Señor por la vida de ellos. Mi papá normalmente un fin de semana está complicado para que nos visite, porque también tiene sus quehaceres allá en la iglesia, por allá por el pueblo de El Varal, en Guasave. Estaba leyendo hoy el versículo del día en la aplicación de la Biblia que traigo aquí en el teléfono, y dice Hechos 4:31, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Acorde, ya alabamos, estábamos ahorita pidiendo al Espíritu Santo que descendiera como fuego. Hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo mora en nosotros desde que decidimos que Jesucristo es nuestro Salvador y que lo aceptamos. Desde ese momento el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y es nada más cuestión de estar dejando que nos guíe, de estar dejando que Él sea el que vaya guiando nuestros pasos. Pero ¿cómo el Espíritu Santo nos va a redarguir o nos va a guiar? ¿Sí? Tenemos que también conocer la palabra de Dios, ¿sí? Porque el Espíritu Santo nos guía a esto. Amén. Tenemos que conocer la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra completa, ¿sí? Las decisiones que tomamos, si conocemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace su obra y va a ser más claro. No va a haber lugar a dudas de las decisiones que vamos a tomar. Amén. Vamos a leer Gálatas 5:22 y 23. Ya un pasaje muy conocido, un pasaje que los que tenemos ya un tiempo lo hemos escuchado, nos los han enseñado desde niños. A mí me tocó, gracias a Dios, escuchar y conocer su palabra desde muy temprana edad. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Y en esta ocasión yo estaba pensando de qué podemos hablar, y algo que estuve esta semana siendo obligado a practicar, obligado porque las circunstancias a veces nos llevan directito a tener que practicar algo. Y en esta semana mi paciencia fue
la que más trabajó, en lo que el Señor más me estuvo ayudando. Fue una semana muy complicada. Se me ocurrió tomar lunes y martes de vacaciones y tenía unas reuniones una reunión más bien en Mazatlán, y pasó de todo, hermanos. Y la reunión que iba a tener no la pude tener. Estuve con unos problemas en una de las tiendas que apenas se solucionó ayer por la tarde, y hasta ayer en la tarde llegué de regreso. Y con esto, pues no encontraba, yo quería hacer una división de este pasaje y hablar de los primeros 3 frutos del Espíritu Santo. Y resulta que estuve toda la semana, y al final, hermanos, vamos a hablar un poco de lo que es la paciencia. Por eso les preguntaba que si qué otros compromisos tienen esta tarde, qué otras cosas tienen comprometidas hoy. Es un ejemplo muy, muy sencillo, pero a veces nos sentamos y pasa todo el culto y nosotros estamos pensando en lo que va a pasar después de las 2 de la tarde, en lo que vamos a ver después de salir de aquí, y cuando lleguemos a nuestra casa o cuando lleguemos a donde vamos a ir, con los suegros, con los hijos, por los nietos, ¿sí? Con los papás. Y esa parte de estar pensando en algo que viene, nos impide el escuchar, y nos impide el escuchar y tener un corazón abierto, despierto para ver qué Dios nos tiene en este momento. Y nos pasa a todos. Se los digo porque lo vivo, porque estoy allá sentado y estoy viendo qué me hace falta para el rato que llegue una familia que nos va a visitar, y nos desconcentra. Venimos a las 11, nos vamos a la 1, dice la hermana, normalmente, ¿no? 1:30, cuando mucho a las 2 de la tarde, pero son 3 horas, hermanos. Si llegamos puntuales son 3 horas, ¿va? Si no llegamos puntuales se reduce media hora, hasta a veces a 2 horas o 1. ¿Sí? Ténganme un poquito de paciencia. Hay 2 definiciones del griego para esta palabra o para este término. Una de ellas es la palabra hipomoñé. No sé pronunciarla, no sé pronunciar, pero así viene como hipomoñé, con H al principio, que se refiere a perseverancia y a constancia, capacidad de mantenerse firme bajo presión. ¿Alguien trabaja, alguien tiene patrón? Mantenerse firme bajo presión, ¿le suena? La famosa resiliencia, ¿sí? Resistir las pruebas, no desviarse del propósito o la fe, no desviarse del propósito o no desviarse de la fe a pesar del sufrimiento, soportar dificultades. Es lo que este término de hipomoñé abarca, ¿sí? Y hay otra traducción o otra palabra que se usa para paciencia, que es macrotimía, que se refiere a paciencia con las personas, que es lo más complicado, yo creo. ¿Sí? Es lo más complicado. Dice, es la capacidad de ser paciente, tolerante,
perdonador con las debilidades de los demás, ofensas o maltratos de otras personas, sin precipitarse a la ira. Se relaciona estrechamente con el amor y la compasión. Esta paciencia nos hace aguantar, nos hace soportar a los demás. Y no nada más a nuestros hermanos en la iglesia, también a la gente de fuera, en el trabajo, en la casa. Y normalmente en el círculo más cercano, que es la familia, es donde más nos toca hacer uso de esta paciencia. Amén. Pero hermanos, recuerden que es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí? Y si mora en nosotros el Espíritu Santo, entonces ahí está la paciencia. Ahí está el que podamos resistir, el que podamos aguantar, el que podamos resistir ofensas sin airarnos. Antes de que llegue el límite y nos enojemos. Amén. Todos, a mí me ha tocado, lo he escuchado en muchas personas, y estoy convencido de que yo creo que todos en este lugar, o al menos el 99%, hemos dicho alguna vez: Señor, dame paciencia. Dame paciencia, porque ya no lo aguanto, ya no la aguanto, ya no lo soporto. ¿Sí lo han dicho, hermanos, o no? Dame paciencia, Señor. Y pedimos paciencia, pero la paciencia, la única forma de ejercitar la paciencia es mediante las personas que nos impacientan, mediante las situaciones que nos llegan a un límite. Vamos manejando a veces por la calle, vamos manejando, y el de enfrente parece que va feliz y contento y que él no tiene ninguna preocupación. Parece que lleva todo el tiempo del mundo, que se anda paseando en el malecón, ¿sí? Y nosotros vamos desesperados porque no podemos aguantar la velocidad a la que va el de enfrente. Y yo siempre les digo con la gente que platico que en la plática llegamos al punto de ver cómo manejan o cómo manejamos aquí. Aquí normalmente no sucede mucho. Aquí uno va muchísimo más rápido de lo que deberíamos, ¿no? Pero si les doy un ejemplo, por ejemplo, en La Paz, yo me desespero mucho, porque la gente agarra el carril de alta velocidad y va así, parece que va en el malecón, despacito, casi parece que va tomando fotos a su alrededor. Y nos desesperamos, hermanos. Se nos acaba la paciencia en ese momento. Y si esas situaciones nos llevan a molestarnos, incluso nos llevan a sacar la cabeza y gritarles. Si les ha pasado, hermanos, hay que orar. Hay que pedirle al Señor que nos dé más paciencia, que podamos usar la paciencia. Es muy complicado ser paciente cuando nos hieren, cuando nos traicionan, cuando nos rechazan o cuando nos provocan. Porque lo más fácil es, nos provocan y contestamos. Lo primero que se viene, lo soltamos y sacamos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo justicia
¿no? Porque es lo justo y porque me ofendió, me provocó y yo nada más lo que se merece. Lo hacemos, hermanos. Como cristianos no. Como cristianos no nos está permitido. ¿Sí? Porque ¿qué estamos mostrando? ¿Qué estamos mostrando en ese momento de ira, de enojo? Nos traicionan y queremos regresársela, vengarnos, que nos la paguen. Nos rechazan, nos pueden rechazar. En estas situaciones podría parecernos justo buscar empatarnos con esas personas o buscar que nos la paguen, ¿sí? Pero no, hermanos. Justo en esos momentos es cuando más debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque en Él no hay margen de error, con Él no nos vamos a equivocar si nos dejamos guiar por Él. Y aun cuando en ese momento no comprendamos el propósito ni el por qué, porque estando en el momento del enojo, o en el momento del rechazo, en el momento en que nos hirieron, queremos pelear, queremos levantarnos y responder con la misma fuerza, ¿sí? Hay una ley que dice que a toda acción corresponde una reacción. Aquí no aplica de ese modo, ¿sí? Aquí a esa acción, la acción que corresponde es amor, es paciencia. Amén. Y aún cuando en ese momento no comprendamos, lo que les comentaba ahorita, no comprendamos el propósito ni el por qué, podemos confiar en que el resultado final es como dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que espera. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pero también conocemos la palabra, y en ese momento recordamos lo que dice Jeremías, vamos a ver, tiene pensamientos de paz para nosotros, de bien, no de mal. Y vamos a esperar con paciencia a que Dios haga, que Dios obre. Amén. A veces parece que hay situaciones que no se van a terminar, hermanos. Puede haber gente que tengamos años encima y que estén, y que siguen, y que siguen, y que siguen. La única forma que esa gente va a entender es cuando tengamos una respuesta con amor hacia ellos. No podemos responderles con la misma moneda, no podemos pagar con la misma moneda a ellos, ¿sí? Sean quienes sean, hermanos. Si es nuestra familia, si son nuestros compañeros de trabajo, si es en la escuela, donde estemos, sé paciente, mi hermano, mi hermana, paciente como nuestro Señor Jesucristo. A Él lo hirieron, ¿sí? Sabemos de qué manera lo traicionaron. Alguien que estaba todos los días comía con Él, dormía con Él, ¿sí? Veían los milagros, estuvo compartiendo, fue enviado también y fue traicionado por esa persona. Su propio pueblo lo traicionó, lo rechazó, ¿sí? Su propio pueblo lo rechazó, lo provocaron, lo menospreciaron y sabemos todo lo que le hicieron. Aún así, permaneció en amor, en dominio y obediencia, porque él sabía para qué había venido, él sabía lo que estaba haciendo, conocía. Tuvo paciencia con las personas difíciles. Con nosotros no tiene ese problema, yo creo, porque somos muy tranquilos, ¿sí? Somos personas muy, muy dóciles nosotros, ¿sí? Con nosotros
no hubiera tenido problemas como con los discípulos. No creo, ¿verdad? No creo. ¿Cómo nos vería nuestro Señor Jesucristo si estuviéramos en ese punto? No estamos en aquel tiempo con Él, pero andamos ahorita. Y ahorita andamos con Él. Él anda con nosotros. Y donde andemos, somos representantes de ese Dios vivo. ¿Sí? Y hay un versículo que dice que vamos a ser conocidos por nuestros frutos. ¿Sí? Por lo que sembramos, lo que sale de nosotros. Y si vemos un arbolito, yo creo que todos hemos tenido o hemos conocido alguna vez, hemos sembrado algún arbolito o alguna planta. Cuando un árbol se siembra en una maceta pequeña, llega a una altura en la que ya no puede dar más. Hasta ahí llega y no va a crecer más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está limitado. Está limitado a ciertos nutrientes y ya no va a haber más. ¿Sí? Pero si ese árbol se planta en tierra fértil, y se le está cuidando, se le está echando agua, se le está cortando sus ramitas secas y se está alimentando, va a crecer y va a dar fruto. Y cada temporada va a estar el fruto, cada temporada, segura. Ahí cerca de su casa, nuestra casa, hay un naranjito. No sé si alguien recuerda alguna vez que haya ido a visitarnos. Hay un árbol de naranjitas. Ese árbol sufre todos los años desde que llegamos. Y todos los años lleno de fruto. Unas naranjitas de las más grandes que he visto. De esa naranjita ácida, grandes, todos los años. Tiene la casa sola varios años. Llega la temporada de lluvia, le cae agua y reverdece. Pero todo el año está triste, casi seco. Ya ha llegado el punto en que casi se seca. Pero llega el agua y vuelve. Se pone verde, muy bonito, y el fruto repleto. Ahorita está llenito de naranjitas. ¿A qué vengo con eso, hermanos? A la importancia de estar en buena tierra y de tener las raíces profundas. Ese árbol va a seguir dando fruto, va a seguir soportando. Amén. Y volvemos ahora con el tema. Dice, tuvo paciencia con las personas difíciles, sus propios discípulos, los que anduvieron con él, impulsivos, incrédulos, y recordamos a Tomás, que dijo, yo hasta que pueda ver sus manos y pueda meter mi dedo en su costado. Orgullosos, lentos para aprender. Les explicaba, les decía, les volvía a decir, y no perdía la paciencia. Y Pedro es un ejemplo de eso. Hablaba sin pensar. ¿Nos ha tocado? ¿Nos pasa? Hablar sin pensar, sin ver qué repercusiones va a tener la respuesta que estamos dando. A veces a una simple pregunta, a veces a un malentendido, y sacamos y creemos que tenemos la respuesta y la soltamos. Pedro falló, incluso lo negó. Y aún así, la paciencia ama aun cuando nos fallan. Amén. Tuvo paciencia en medio del rechazo. Según Juan 1:11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Su propio pueblo lo rechazó. Lo criticaron, lo acusaron falsamente, se burlaron y aún así continuó su misión. Hermano, no te desanimes. Cuando veas al mundo en tu contra, cuando veas a la gente en tu contra,
no te desanimes. ¿Sí? Te van a acusar falsamente, se van a burlar de ti, pero tenemos una misión, que es lo más importante, y en eso debemos estar enfocados. La paciencia sigue obedeciendo a Dios aun cuando no se recibe reconocimiento, aun cuando pensamos que lo justo es que nos vean el buen trabajo que estamos haciendo, todo lo que estamos aportando para la empresa, para la familia, para el esposo, para la esposa. ¿Sí? Y no somos reconocidos. La paciencia nos ayuda a seguir obedeciendo, aún en medio de eso. Vamos a terminar rápido, por si alguien dejó la olla de los frijoles en la lumbre. Paciencia en el sufrimiento. ¿Quién ha sufrido alguna vez? ¿Quién ha estado esperando la revisión del médico? 2 días. ¿Sí? Paciencia en medio del sufrimiento. El Señor, cuando iba camino a la cruz, fue golpeado, lo escupieron, humillado, y terminó clavado en una cruz. Terminó siendo crucificado. Y Él pudo haber dicho: hasta aquí, mandar a sus ángeles y arrasar. Terminar ese sufrimiento lo podía terminar en un segundo. Pero Él iba viendo más allá, iba viendo el futuro, iba viendo lo que esperaba, lo que iba a pasar después. ¿Y en quién creen que iba pensando, hermanos? En cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, para que nosotros no tuviéramos que pasar, que nosotros no tuviéramos que pagar ese precio. Dice Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero. Ser paciente no quiere decir que no va a doler. Va a doler y duele. Y lo vamos a experimentar. No podemos esperar una vida sin dolor. No podemos esperar llevar una vida en Cristo sin sufrir. Duele y va a doler, y vamos a seguir los años que el Señor nos dé, va a seguir doliendo, hermanos. Amén, pero no estamos solos. No estamos solos, y eso es lo que tenemos que tener muy presentes. Jesús tuvo paciencia con quienes lo crucificaron. Lucas 23:34 nos muestra. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras era sacrificado, Él los perdonaba. La paciencia verdadera no responde con venganza. Qué complicado es, hermanos. Que alguien nos esté atacando y nosotros responder con perdón. Nosotros responder con amor. Tener la paciencia de decir: Señor, no te tiene a ti, pero yo sí te tengo. Yo sí te tengo. Y por eso lo perdono. Amén. La paciencia de Jesús tenía un propósito, lo que decíamos ahorita. Jesús soportaba porque sabía cuál era el final que venía. Venía nuestra salvación, lo más importante, el propósito más grande de su venida, nuestra restauración y nuestra reconciliación con Dios. Amén. Dice Hebreos 12:2,
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. No era un camino de gozo el que iba pasando desde que lo arrestaron. No era un camino de rosas desde que fue prendido y llevado y confrontado y humillado, escupido. Pero tenía y sabía qué propósito tenía todo eso. Sabía qué produciría su paciencia. La paciencia mira más allá del momento presente. No nos impacientemos, hermanos. No veamos el momento, veamos lo que viene, veamos lo que nos espera. Y si somos pacientes, si sabemos esperar, vamos a tener el galardón de la vida eterna. Y vuelvo a leer Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Amén. Con el favor de Dios vamos a estar hablando hasta que terminemos los 9 frutos. No hoy, ¿no? No hoy. Hoy nada más vamos a hablar de la paciencia, para que me tengan paciencia. En otra oportunidad vamos a hablar otro poquito más de... ¿Qué nos enseña la paciencia de Jesús? ¿Qué nos enseña? ¿Qué podemos aprender? ¿A responder con calma? No lo primero que se nos venga a la mente. ¿Soportar procesos sabiendo que tenemos un propósito? ¿Perdonar en medio de ese proceso? ¿Perdonar a todos los que nos han herido, a los que nos han ofendido, a quienes nos rechazan, a quien no reconoce lo que estamos haciendo? Y muchas veces vemos personas o nos toca que ayudamos a alguien, y mientras ayudamos a alguien somos la persona más buena del mundo. El día que no podamos apoyar a esa persona, se olvida de todo lo anterior. Pero no nos toca a nosotros, hermanos, juzgar. Sí, nos toca seguir apoyando, seguir ayudando. Nos enseña a confiar en los planes de Dios en medio del dolor. Confiar en los planes de Dios en medio del dolor. ¿Pero por qué? ¿Por qué si soy hijo de Dios tengo que estar sufriendo? ¿Por qué si soy hijo de Dios, el que es dueño de la plata y del oro, así lo dice su palabra, por qué no me alcanza? ¿Por qué me falta? ¿Por qué no completo la renta? ¿Por qué no completo las colegiaturas? Jesús nunca perdió el control. Es muy fácil perder el control. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Jesús no perdió el control ni ante la traición. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros si alguien nos traiciona? A esa persona la queremos fuera, lejos, lo más lejos que podamos. Lo más lejos que pueda estar, mejor. ¿Sí? Ni frente al rechazo, no perdió el control. Si alguien nos rechaza, pues, lo primero que decimos es él se lo pierde, ¿no? Ellos se lo pierden. Claro, hermanos, no vamos a estar insistiendo en medio de o enfrente de alguien que no quiera tenernos ahí. ¿Sí? Ni frente al sufrimiento, no perdió el control frente al sufrimiento.
cuando estaba siendo clavado, cuando estaba siendo azotado, Él siguió perdonando, siguió amando. Cuánta paciencia de nuestro Señor, cuánta paciencia mostrada en cada etapa. Cuando empezó con los discípulos, cuando empezó a enseñarles, ellos luego querían sacar la espada. Ellos esperaban que viniera el Señor Jesús y les dijera: júntense a todos los que puedan, fabriquen armas y vamos a darle un golpe ahí al Imperio Romano. Eso es lo que esperaban. ¿Sí? Hace unos días me puse a pensar dije, a lo mejor Judas pensó que ya estando arrestado, pues iba a levantar. Iba a ser la forma de que se levantaran en armas y poder coronarlo como rey aquí en la tierra. ¿Sí? Pero no, ese no era el plan, hermanos. Él no lo entendió. Él no lo entendió. Ni frente al sufrimiento, ni frente a la cruz. Porque nos perdonó. Estando en la cruz, pidió por nosotros. Pidió por esas personas que lo habían llevado, que lo habían golpeado y que lo habían crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces perdemos la paciencia. Les decía ahorita el ejemplo del ir detrás de un carro que va manejando lento. Perdemos la paciencia por algo tan fácil, se puede decir. A menos que llevemos a alguien crítico en el carro que vaya sufriendo y que lo llevemos al hospital, podríamos justificar la impaciencia, ¿no? Pero hermanos, si vamos a algún destino y vamos tarde, ¿quién cree que tiene la culpa? ¿De quién es la culpa de que vayamos tarde a algún lugar? No digamos de que mi esposa o mi esposo, no, es de nosotros mismos. Y en esos momentos es difícil reflexionar y decir: mira, pues es que me levanté tarde. Y es que debía haber salido 20 minutos antes para estar a tiempo. Pero no, perdemos la paciencia. Y fíjense lo curioso, que a veces terminamos dando un mal testimonio a la persona de enfrente. Porque perdemos la paciencia y empezamos, en el centro del volante viene una cosa redonda normalmente y le empezamos a presionar. ¿Sí? Eso es ofensivo, hermanos. No sé a quién de ustedes les guste que el que está atrás esté tocando el claxon, ¿no? O gritándoles. Sí. Ayer a mí me gritaron de atrás, pero porque no vi que se puso en verde. También hay que ser prudentes, porque puede que alguien de atrás venga con una urgencia y nosotros le estemos estorbando. ¿Sí? Su paciencia no solo nos salvó, también nos enseña cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir? No perdiendo el control, si somos traicionados, si somos rechazados, en medio del sufrimiento, soportando procesos, perdonando en medio de los problemas, en medio de los ataques. Y estamos terminando. Pero me gustaría que se quedaran con algo
en su mente, en su corazón. Y cada vez que tengamos algún tema, algún problema, alguna situación que requiera de nuestra paciencia, recordemos qué hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. ¿Cómo fue que lo tomó? ¿Cómo fue que lo afrontó? Y lo que hizo. Eso es muy importante, hermanos, que conozcamos la palabra para que el Espíritu Santo pueda guiarnos con el conocimiento de la palabra. Amén. Para que podamos saber, para que podamos responder y saber que los pensamientos del Señor acerca de nosotros son pensamientos de paz. ¿Sí? Que podamos pensar en que adelante está nuestra paz. ¿Sí? Que está el bien. Y si no nos toca, hermanos, si no nos toca una vida, ¿cómo les puedo decir? Un mundo donde de color de rosa, no nos va a tocar. No lo vamos a ver, un mundo de color de rosa no lo vamos a ver, y menos en estos tiempos, y menos más adelante. ¿Sí? Recordemos una cosa, recordemos la paciencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo en cada situación que Él pasó. Amén. Recordemos y no se nos olvide que el Espíritu Santo mora en nosotros y que la paciencia es un fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Ninguno que haya aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador tiene falta de Espíritu Santo. Todos lo tenemos. Todos tenemos que reconocerlo y hacer uso de las herramientas que Dios nos da. ¿Pueden ayudarme cerrando sus ojos un momento? Padre, antes que nada, Señor, queremos agradecerte. Agradecer el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Agradecer, Señor, que continuaste paso a paso en cada momento, Señor, en cada situación. No te detuviste, Señor. No paraste. Fuiste firme, conociendo cuál era tu propósito, Señor. Cuál era el propósito de ese sufrimiento, de esa vergüenza, de ese menosprecio. Gracias, Señor, te damos. Y tu pueblo aquí reunido, Señor, te agradece y reconoce, Señor. Reconoce, Padre, que te necesitamos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea fluyendo. Pero también, Señor, ayúdanos a buscar de ti. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Ayúdanos a acercarnos más a ti. Que nuestro primer pensamiento al despertar sea, Señor, seas tú. Sea el levantarnos con una vida que te agrade, Señor. Que nuestras acciones puedan reflejar los frutos del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor. Solos y por nuestras fuerzas no podemos, y lo reconocemos, pero sabemos que estás en nosotros. Sabemos que estás con nosotros. Y estamos en este momento, Señor, con el deseo de obedecerte, con el deseo
de poder perdonar a quienes nos han herido, de poder orar y pedir por quienes nos atacan. Ayúdanos, Señor, a responder en amor cuando somos provocados. Que la gente pueda ver quiénes somos contigo, Señor. Pueda ver reflejado tu amor y la paciencia de tu Espíritu Santo reflejada para con el mundo, con nuestra esposa, con el esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, nuestros hermanos, con la familia, Señor. Que ellos puedan verte a ti en nuestro caminar, puedan verte a ti en nuestras palabras, puedan verte a ti, conocerte a ti, Señor, con lo que hacemos todos los días, nuestras palabras, nuestros actos, incluso con nuestra mirada, Señor. Que todo eso, Padre, pueda provocar que la gente se dé cuenta quiénes somos contigo, Señor. Pueda desear tener la vida que tú nos has dado. Ellos puedan ver la necesidad que tienen de ti. Ayúdanos, Señor. Tenemos flaquezas, tenemos errores, hemos pecado, Padre. Y acudimos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu Hijo, Señor, por la sangre de tu Hijo, que hemos sido perdonados y que nos ha dado, Señor, la libertad de buscarte directamente. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Señor. Completa el cambio de ese corazón de piedra por un corazón de carne en cada uno de nosotros, Señor. Podamos ser transformados, restaurados y reconciliados, Señor, completamente. Espíritu Santo, obra. Estamos dispuestos, Señor. Tu iglesia está dispuesta. Está dispuesta, Señor, a servirte, a adorarte, a obedecerte, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Señor. Gracias, Padre, porque no es casualidad que hoy nos hayamos levantado y estemos en este lugar. No es casualidad que esta iglesia la hayamos encontrado, Señor, en algún momento de nuestra vida. Que hayamos llegado el día de hoy o que tengamos años, Señor, en este lugar. No es casualidad, Señor. Tus planes para nosotros y tus pensamientos son de paz, son de bien. Y confiamos en eso, Señor. Confiamos en ti. Gracias, Señor. Gracias porque podemos estar confiados en ti, Señor. Ayúdanos a mostrar la paciencia que el mundo necesita. A mostrar, Señor, que tú estás con nosotros, Padre. Gracias por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.